¿Cuándo exactamente deja un recurso de ser apenas un insumo técnico y empieza a convertirse en un símbolo político? Para el gas natural en Argentina, ese momento tuvo fecha precisa, la tarde del 1 de enero de 1946, el día en que Gas del Estado comenzó a funcionar de manera independiente de YPF. Puede sonar como una simple reorganización administrativa, pero no lo era, porque lo que estaban haciendo no era solamente una empresa pública, era una manera nueva de entender la energía y, en definitiva, el poder. Ese momento fue la culminación de medio siglo de una idea que había ido ganando terreno lentamente en la cultura política argentina. Reducir la energía a un negocio era no comprender su verdadera dimensión estratégica. La energía nunca fue solamente combustible, era industria, transporte, capacidad militar, desarrollo tecnológico, la diferencia entre depender o decidir. Y cuando una sociedad empieza a pensar la energía en esos términos, el mercado deja de aparecer como un mecanismo suficiente de organización. La pregunta cambia. Ya no es solamente quién explota un recurso, sino quién controla las condiciones materiales de la soberanía. En la Argentina de mediados del siglo XX, la respuesta empezó a consolidarse con fuerza. La soberanía energética no podía quedar subordinada ni a intereses privados ni a la fragmentación territorial. Debía ser conducida por el único actor con capacidad de proyectarla sobre el conjunto de la nación, y ese era el Estado Nacional. Bienvenidos a Matriz Crítica. Soy Pablo Nahuel Amoró. Hoy analizaremos el periodo más extenso y más denso de esta historia, de 1935 a 1989. 5 décadas en las que el gas natural dejó de ser un desperdicio del petróleo para convertirse en el nervio de la industrialización argentina, y en las que la República Argentina construyó el mayor monopolio energético del continente. En el episodio anterior, vimos cómo la Ley 12.161 derogó la prohibición del Código de Minería de 1886 y habilitó al Estado a explorar y explotar hidrocarburos. Pero, ¿qué significó eso en la práctica para el gas? Por primera vez, la palabra hidrocarburos fluidos aparecía en una ley argentina. El gas natural obtuvo una identidad jurídica propia, separada de los minerales sólidos y de los betunes coloniales. La ley también introdujo a las sociedades mixtas como instrumento legal. El Estado podía asociarse con capitales privados para desarrollar la industria, no como excepción, sino como una herramienta de política pública. ¿Y la Standard Oil, que había sido el gran obstáculo de la etapa anterior? La ley respondió con las zonas de reserva y las condiciones de inversión obligatoria. Sin producción efectiva, la concesión caducaba. El acaparamiento improductivo ya no tenía refugio legal. Bajo el gobierno de Delmiro Farrell, con Juan Domingo Perón como figura central, el Estado argentino decidió dar un paso que pocos países del mundo habían dado: crear una empresa estatal específicamente dedicada al gas natural. El decreto 22.389 de 1945 reorganizó la Dirección Nacional de la Energía e integró, como organismo autárquico dependiente, a la Dirección General de Gas del Estado. El 1 de enero de 1946, Gas del Estado comenzó a operar de forma independiente de YPF. En 1949, bajo el esquema de la Ley 13.653, Gas del Estado consolidó su carácter de entidad con plena autarquía para realizar el estudio, exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos gaseosos en todo el territorio nacional. Lo primero que hizo fue expropiar a la Compañía Primitiva de Gas, una empresa de capitales británicos que proveía el servicio de distribución de gas en Buenos Aires. El Estado no iba a compartir el control de la red con ningún accionista extranjero. Lo segundo fue construir el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, más de 1.700 kilómetros de caño tendido sobre la Patagonia y la llanura pampeana. Al momento de su inauguración, el 29 de diciembre de 1949, era el gasoducto más largo del mundo. ¿Qué significó ese gasoducto más allá de la ingeniería? Significó que el gas del subsuelo patagónico llegaba a las cocinas de Buenos Aires, que una ciudad que importaba carbón inglés ahora quemaba energía propia, que el Estado Nacional había tendido una arteria
que unía regiones que hasta entonces eran literalmente parte de un país diferente en términos de desarrollo. El gasoducto fue infraestructura, fue política, fue una declaración de soberanía. En 1949, siendo presidente de la Nación Juan Domingo Perón, impulsó una reforma constitucional. El artículo 40 es el que más nos importa. Su texto es contundente. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Esto representó un cambio de paradigma. Ahora, los yacimientos de gas pasan a ser bienes públicos del Estado Nacional, que no se pueden desafectar, enajenar ni conceder a particulares para su explotación. ¿Qué implicaba eso para las provincias? Que dejaban de ser dueñas de los yacimientos en sus territorios, pasaban a ser partícipes de la renta. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre tener poder de negociación o depender de la discrecionalidad del gobierno central. El constitucionalista Arturo Sampay, principal informante de la reforma, describió este cambio en los siguientes términos. Ahora, la reforma hace partícipes a las provincias del producto de la explotación, como una indemnización graciosa del gobierno central por esa transferencia. Los servicios públicos también quedaron alcanzados. El artículo 40 estableció que pertenecen originariamente al Estado. No pueden enajenarse, no pueden concederse, y los que estén en manos privadas deben transferirse por compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. Era el modelo peronista aplicado al subsuelo, la riqueza del país al servicio del pueblo, bajo mando del Estado federal, sin atomización provincial ni capitales extranjeros que capturen esa renta. Esta constitución duró 6 años. En 1955, la autodenominada Revolución Libertadora la derogó mediante proclama. Argumentó defectos formales de convocatoria, pero las fuentes son claras. El verdadero motivo fue el peligro que representaba el artículo 40. La propiedad imprescriptible e inalienable de los recursos naturales era incompatible con el modelo económico que el gobierno de facto buscaba instalar. La Constitución del 49 fue derogada, pero el modelo que representaba no desapareció. Reaparecería una y otra vez en cada crisis energética. Tras la derogación de la Constitución del 49 y la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1853, el país osciló entre el monopolio estatal absoluto y la apertura controlada al capital privado. En 1958, la Ley 14.773 ratificó el dominio nacional exclusivo sobre los hidrocarburos, pero la falta de fondos públicos obligó a YPF a celebrar contratos de locación con empresas privadas. En 1963, el presidente Ilia anuló esos contratos por decreto. Shell, ESSO, Pan American, todos afuera. Se argumentó ilegitimidad y daño al interés nacional. El resultado fue el caos productivo. YPF no tenía capacidad para cubrir la demanda. Las importaciones de crudo crecían. La autosuficiencia energética que prometía el modelo estatista se alejaba. Algo tenía que cambiar. Y en 1967, durante el gobierno de Onganía, se sancionó la Ley 17.319. Esta ley, que sigue siendo la columna vertebral del sistema actual, resolvió la paradoja que había bloqueado al sector durante décadas. Ratificó que los hidrocarburos son del dominio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, pero restableció el sistema de permisos de exploración y concesiones temporales de explotación para empresas estatales, privadas o mixtas. El Estado retenía la propiedad. Los privados podían operar bajo reglas claras con la Secretaría de Energía como único órgano concedente. Para el gas natural en particular, la ley fue determinante. La comercialización y distribución quedaban sometidas a las reglamentaciones del Poder Ejecutivo. Gas del Estado fue ratificada como actor fundamental, con capacidad de asociarse al capital privado para ganar eficiencia. El autoabastecimiento fue establecido como prioridad absoluta. Antes de exportar, la prioridad la tiene el mercado interno.
siempre. Los años 70 y 80 fueron el canto del cisne del modelo estatal. No porque el modelo fuera ineficiente en términos técnicos, sino porque el Estado no tenía dinero para financiarlo. En 1978, el Decreto Ley 21.778 habilitó a las empresas estatales a celebrar contratos de riesgo con privados. El privado ponía el capital y la tecnología. El Estado mantenía la propiedad del recurso. Una fórmula que buscaba el beneficio de la apertura sin ceder soberanía. En 1985, el Plan Houston profundizó ese camino. Concursos internacionales, contratos de riesgo, precios ligados al mercado internacional. Y en 1989, con la sanción de la Ley 23.696 de reforma del Estado, el esquema cambió definitivamente. Gas del Estado e YPF fueron declaradas sujetas a privatización. El Estado empresario, construido ladrillo a ladrillo desde 1922, estaba por ser desarmado. Los decretos 1055, 1212 y 1589 de 1989 dieron el golpe de gracia. Libre disponibilidad de los hidrocarburos, precios de mercado, libre importación y exportación de hidrocarburos. 5 décadas de construcción institucional desmontadas en meses. ¿Fue un error o una necesidad? Esa pregunta no tiene respuesta simple, pero sus consecuencias sí son medibles, y las vamos a ver en el próximo episodio. Durante el periodo que va de 1935 a 1989, el gas natural se convirtió en algo más que un recurso. Se transformó en un símbolo del proyecto nacional. La creación de Gas del Estado, la construcción del gasoducto más largo del mundo, la Constitución del 49, la Ley 17.319, todo eso fue la materialización de una idea. La riqueza del subsuelo debe servir al pueblo argentino, directamente y sin intermediarios. Si esa idea fue correcta o no, es una pregunta política. Lo que es innegable es que construyó un sistema, y que ese sistema fue desarmado, en 1989, con una velocidad que ninguna otra reforma en la historia argentina igualó. En el próximo episodio, veremos el proceso de transferencia de la renta petrolera y gasífera y cómo el dominio originario provincial fue el golpe de gracia al modelo centralizado de gas del Estado. Soy Pablo Nahuel Guamoró. Esto fue Matriz Crítica.